Damos inicio al caso clínico número 13 de síndrome X frágil. En los aspectos a tratar el día de hoy encontramos la reseña histórica, el caso clínico, las respuestas del caso clínico, la correlación clínica, aproximación a las mutaciones, discusión del caso clínico y preguntas de comprensión y respuestas. Comenzamos con una reseña histórica. En 1943, Martin y Bell publicaron la primera descripción de una familia con retraso mental ligada al sexo en el que predominaban los varones afectados. En 1969, Lupz encontró un marcador en el cromosoma X de los varones con retraso mental pertenecientes a una misma familia. Este hallazgo pasó prácticamente desapercibido, ya que muchos investigadores no pudieron reproducir los hallazgos de Lupz. Fue en 1979 cuando un investigador australiano, Sutherland, descubrió la fragilidad del cromosoma X. Solo se expresaba cuando las células eran cultivadas con medio deficiente en ácido fólico. En la década de los 80 supuso la eclosión del síndrome X frágil en la literatura, con numerosas publicaciones sobre su prevalencia, manifestaciones clínicas o aspectos citogénicos. El cariotipo fue el método de diagnóstico hasta 1991. En este año, un grupo de investigadores identificaron el gen responsable del síndrome en el cromosoma X, al que llamaron el FMR1. Su descubrimiento tuvo una gran repercusión no solo por las nuevas posibilidades de diagnóstico que ofrecía, sino también por la mutación encontrada que suponía un nuevo mecanismo mutacional en la patología humana, que era hasta entonces desconocido. En 1995, aunque muchos pacientes presentan rasgos fenotípicos característicos, el diagnóstico de confirmación es el análisis citogenético en las células sanguíneas y el análisis del ADN. En este año se desarrolla una técnica de laboratorio que permite identificar anticuerpos antiproteína FMRP en la sangre. Esta técnica parece ser utilizada para el cribado inicial en los varones con retraso mental de etiología desconocida. Bueno, ya hablando acerca de los aspectos clínicos del X frágil, podemos decir que el síndrome de X frágil es la causa conocida más frecuente de retraso mental hereditario, afectando aproximadamente a 1 de cada 4.000 varones de la población en general. Su nombre proviene de la presencia de una rotura o fragilidad en el extremo inferior del cromosoma X, en las células de las personas afectadas. El síndrome de X frágil afecta principalmente a varones, ya que las mujeres, al tener dos cromosomas X, pueden compensar la anomalía de uno de ellos con la otra copia. Y bien, ya entrando más en el caso, tenemos el contexto de que un niño de 8 años, llevado a pediatría por su madre, refiere problemas de lenguaje y habla, hiperactividad y así. Sus maestros dicen que puede tener un retraso mental. Y como resumen tenemos que un niño de 8 años con hallazgos físicos de mandíbula grande, orejas proeminentes y macroorquidismo tiene un fuerte historial familiar de retraso mental. El asesor genético informa a la madre que ella es la portadora y que tiene una mutación silenciosa. El diagnóstico más probable para este caso es el síndrome de X frágil, que como ya lo mencionamos anteriormente, es la forma hereditaria más común de retraso mental que afecta principalmente a los hombres. Según los tipos de mutaciones que hemos estudiado, este síndrome es silencioso, tiene un producto proteico no afectado, es missense, lo que significa que sustituye un solo aminoácido que conduce a alteración significativa, y sin sentido, donde se forma un codón de parada. Según la base molecular de la enfermedad, esta mutación resulta en un mayor número de repeticiones de CGG, del codón CGG en el cromosoma X. La correlación clínica. El síndrome de X frágil se pasa de forma hereditaria, es lo más común en cuanto a los retrasos mentales y es más común en los hombres. Una de las características son que tiene un retraso mental de moderado a severo, en las fases fenotípicas tiene una mandíbula prominente y orejas grandes. Listo. Y en las mujeres es menos común debido a que ellas poseen dos cromosomas X y por ello son, entre comillas,
son resistentes en este gen, pero eso no quita que ellas puedan pasar esta enfermedad. Meramente en los hombres afecta el brazo largo del cromosoma X y esto hace que haya múltiples copias de repeticiones triplicadas. Generalmente es de la citosina guanina-guanina, que es la alanina, y esto conduce a la metilación del ácido desoxirribonucleico. Y como anteriormente las mencioné, aquí voy a desglosar un poco más las mutaciones y es la aproximación de las mutaciones. Una que no he mencionado es la mutación puntual, en la que hay la sustitución de un único nucleótido en el material genético del organismo. Entre ellas están las silenciosas, mutación missense o misépticas, y las mutaciones sin sentido. Entiéndase también las mutaciones puntuales como las mutaciones genéticas, en las que se pueden sustituir un par de bases nitrogenadas y estas afectan la composición química del ADN. Seguimos con la mutación silenciosa, donde solo un nucleótido es intercambiado por otro. Esto no afecta la funcionalidad de los aminoácidos cuando se traduce al ARN mensajero. En la mutación missense encontramos similar a la silenciosa, pero con un gran cambio, que es cuando se intercambia un nucleótido por otro. Esta alteración sí tiene efecto en el aminoácido codificador y el resultado final será modificado. Esta modificación puede ser perjudicial al finalizar a la proteína o no puede pasar, pues nada puede pasar desapercibida, y esto es dependiendo de la función del aminoácido. Tenemos la mutación sin sentido. Igualmente esa tiene un nombre diferente que se llama mutación de terminación. En este vas a encontrar un codón de parada. Esto hace que al final el producto proteico esté incompleto y por lo general no funcional. Seguimos con la deleción. Esta mutación habla de la pérdida del material genético, donde puede perderse desde el par de nucleótidos hasta un fragmento del cromosoma. Lo probable es que se llegue a dañar el producto proteico final. La eliminación total de un codón, y al finalizar el producto proteico quedaría inoperativo. Luego encontramos la inserción, donde se agregan uno o más nucleótidos a la secuencia genética. Esta inserción involucra un par de bases nitrogenadas o puede incluir un fragmento de cromosoma. La relación a la anterior es literalmente el contrario. Seguimos con la expansión de repetición de los trinucleótidos. Esta es la amplificación de una generación de las siguientes 3 repeticiones de nucleótidos. Estas son de las regiones codificadoras o no codificadores del ADN. En el caso del síndrome X, encontramos que es en la región no codificadora del ADN. Seguimos con la metilación del ADN, en el que se agregan grupos metílicos a las bases de ADN. En su mayoría de veces es la citosina. Estos suelen agregarse en las proteínas o en los ácidos nucleicos. Esto puede hacer que cambie la forma en la que estos actúan en nuestro cuerpo. Para empezar con la discusión, tenemos nuevamente una breve explicación sobre las mutaciones. Y en esta ocasión hablaremos sobre las mutaciones silenciosas, que no afectan al ARNM traducido o al producto de la proteína final. Otro tipo de mutación es una deleción a la que se le han eliminado una o más bases de ADN. También tenemos las inserciones, que es una mutación donde se han añadido una o más bases de ADN. Estas dos últimas pueden causar un cambio en el marco de la lectura abierto, que resulta en una enfermedad porque se altera un producto proteico dejándolo no funcional. Continuamos con una explicación aún más detallada. En la tabla 13.1a encontramos la mutación silenciosa, cambiando una base sin alterar el producto proteico resultante. En la tabla 13.1b encontramos una mutación missense, alterando el producto proteico, como es el caso puntual de la hemoglobina de las células falciformes. Una adenina se sustituye por una tiamina, haciendo que el ácido glutamático
hidrofílico sea sustituido por una vaina hidrofóbica en la proteína final. En la tercera tabla tenemos una mutación sin sentido produciendo una parada prematura en el gen de interés porque el codón alterado es ahora un codón de parada, siendo muy común en distrofias musculares y en algunos casos de fibrosis quística. Los aminoglucósidos son utilizados para tratar estos codones de parada prematura, que pueden ser causados por las mutaciones sin sentido. Su manera de trabajar es afectando a la exactitud translacional de los ácidos ribonucleicos de transferencia. Reconocen los codones incorrectos. Al final, la maquinaria de traducción lee el codón de parada prematura y produce una proteína de longitud completa en lugar de una incorrecta, gracias a los aminoácidos alterados por la tRNA. Ahora, para esta diapositiva, quiero que miremos la tabla 13.2 primero. Esta vez vamos a explicar la mutación de deleción y la inserción. Ambas causan un cambio en el marco de lectura abierto y es común que estas mutaciones terminen en enfermedades, ya sea como resultado de alterar un producto proteico, dejándolo no funcional o generando un codón de parada prematura. Ambos casos presentan problemas importantes porque la proteína alterada no será capaz de realizar las tareas requeridas. Como los codones se leen en múltiplos de 3, que se inserten, se supriman 3 o uno de sus múltiplos no es perjudicial, como que pase con 1 o 2. En estas situaciones, la proteína podría incluir o perder aminoácidos. El síndrome X frágil puede ser un ejemplo de inserciones de múltiplos de 3, donde el resultado no es perjudicial por los aminoácidos, sino por la pérdida de proteínas. Lo que hace especial al frágil X es una continuidad de la pérdida o añadidura de la secuencia de 3. Este síndrome es la forma más común de retraso heredado y explica el por qué hay más hombres en facilidades mentales, siendo una afectación del cromosoma X. Para el X frágil es muy común que los individuos tengan un incremento en las cadenas en CGG, expandiéndose a más de 230 cadenas, mientras lo normal sería entre 7 a 60. Esto es una mutación completa. El fenotipo de X frágil es causado por la pérdida de FMRP. Sin embargo, y en algunas mutaciones puntuales y de lesiones, el gen FMR1 muestran el mismo fenotipo que la expansión Preguntas de comprensión. Pregunta número 1. Un niño de 6 años visita al médico porque sus padres han notado comportamiento autista y problemas del habla. La familia de la madre tiene un historial de retraso mental, por lo tanto, el médico sugirió un examen genético del gen del retraso mental frágil X1, FMR1 para el síndrome X frágil. La reacción en cadena de la polimerasa PCR reveló el síndrome X frágil limítrofe. ¿Qué situación explica probablemente este resultado? Como respuestas tenemos una expansión de repetición CGG de 230 pares de bases. Está justo en el límite del número de repeticiones necesarias para tener la mutación completa. Se observan expansiones de 7 a 60 en pacientes normales y aquellas que superan los 230 son positivas para el síndrome X frágil. Debido a que parte del ADN fue metilado, esto podría ayudar a silenciar la expresión FMRP y causar algo del fenotipo visto en el paciente. Por lo tanto, este escenario se considera limítrofe con el X frágil. Aquí tenemos el código genético usado para predecir las mutaciones genéticas al final de la proteína en las preguntas 2 y 3. Pregunta número 2. Usando el código genético que les mencioné anteriormente, podremos saber qué tipo de mutación genética tenemos al final de la proteína en la siguiente tabla. De las 4 opciones que podemos ver debajo de la tabla, pues la respuesta sería la B. Una mutación sin sentido causa un codón de parada prematuro en una sola situación de nucleótidos. La secuencia original TAT que codifica para una tirosina debe haber sido mutada a TAA
o TAG, dejando un codón de parada en lugar de la tirosina. Para la pregunta 3 utilizaremos el mismo código genético antes mencionado y para esta tabla hemos seleccionado la respuesta A, que nos dice que la supresión de G en el tercer codón de la secuencia, la cual podemos observar aquí, y esto hace que se genere un cambio de marco y un codón de parada prematuro. Por lo tanto, el producto proteico final se vería como el que está en cuestión. Para finalizar, tenemos las perlas bioquímicas del tema tratado. En estas se hablan del tipo de mutaciones y de las repeticiones de CGG que tiene el X frágil.